Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es Nicole Quiroz, estudiante de Administración de Empresas del curso Cultura Política. Hola, cordial saludo, tutor y estudiante. Mi nombre es Reinaldo Leguía, soy estudiante de Comunicación Social. En esta oportunidad venimos a exponerle el sector campesino, su importancia dentro del desarrollo de la participación política y la democracia. En primera instancia, vamos a argumentar por qué el sector que escogimos, el sector campesino, es pertinente y cómo este sector participa de forma activa o se relaciona de forma activa con la participación política y la democracia. Sabemos que el sector campesino históricamente ha tenido un papel fundamental en el desarrollo del país. El surgimiento de las guerras ha generado el desarrollo del país. Muchos movimientos campesinos en el marco de la historia de Colombia se han podido suscitar a la creación de grupos de lucha en los sectores excluidos del país. En este caso, la corriente del campesinado. Aunque Colombia en su mayoría es agrario, las garantías que se les brinda a este tipo de población es escasa, ya que este sector ha tenido una lucha constante de resistencia, teniendo en cuenta que el país ha vivido una guerra por más de 50 años, donde se han creado grupos al margen de la ley que han generado asesinatos selectivos. Es por ello que los campesinos no han dejado de luchar por la tenencia del territorio, desplazamientos forzados, secuestro, entre otros delitos que han conllevado a la marginación y a la subestimación de las capacidades de esta comunidad. En específico, esta población ha buscado apropiarse de los escenarios con el fin de que sus derechos no sean vulnerados y así tener una zona rural productiva que sea capaz de enfrentar la demanda alimentaria, sabiendo que el surgir económico o el auge económico de nuestro país deriva en un 100% de la zona rural. El sector campesino ha tenido una lucha constante por la disputa en la incursión política, ya que esto ha sido un camino lleno de muchos obstáculos, porque hemos podido ver que es escasa la participación y la elección de representantes de los campesinos, y muy por el contrario, día a día estamos viendo asesinatos, estamos volviendo a los desplazamientos de la zona rural por la disputa de las tierras de nuestro país. Pero gracias a las manifestaciones que se han presentado, las protestas, han podido dar a conocer muchos líderes que no se cansan de luchar por los derechos de los campesinos. En nuestra investigación pudimos ver que entre los años 1987 hasta el 2007 sucedieron acontecimientos violentos que victimizaron el sector campesino en la zona rural de los Montes de María, los cuales crearon un capítulo de horror y muerte y vulneración de los derechos humanos del sector campesino. Este fue abandonado en su totalidad por el Estado colombiano, permitiendo que esta zona fuera ocupada por actores armados al margen de la ley, convirtiendo así el territorio en un blanco de extorsiones, amenazas, desplazamientos masivos, masacres y asesinatos de líderes campesinos, siendo esto motivo de generar luchas del sector campesino por su seguridad y sus garantías. Nosotros seleccionamos el espacio geográfico para nuestra investigación, el territorio de los Montes de María, que queda ubicado en el departamento de Bolívar. Y nuestra investigación arroja que en los años 1987 y 2007 se consolidaron grupos al margen de la ley en la zona antes mencionada, es decir, la de los Montes de María. A raíz del abandono del Estado, este territorio, el cual es considerado una despensa agrícola, permitió el auge de guerrillas y paramilitares, los cuales se disputaron el territorio, dejando
a miles de campesinos en desplazamiento forzado, asesinatos y todos estos hechos de barbarie que se cometieron en estos territorios. Por otro lado, Montes de María cuenta con varios municipios que fueron obviamente víctimas de esta violencia en el marco del conflicto armado, y que una de las masacres más relevantes y que ha marcado la historia del país fue la masacre del Salado, que es corregimiento del Carmen de Bolívar. Bueno, luego de nuestra investigación que se hizo, vamos a seguir qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector campesino. En el marco del conflicto armado, toda la población o la subregión de los Montes de María se vio afectada por la influencia de los diferentes actores armados en todo el territorio, tanto en la zona urbana como obviamente en la zona rural. Esta última fue la que se vio más perjudicada por la pérdida de tierra, el despojo, los desplazamientos, el miedo, el silencio. Todo esto convirtió este territorio de los Montes de María en un territorio fantasma. El hecho histórico que marcó todo el contexto del conflicto que vivió este sector en la zona de los Montes de María fue el cambio brusco que sufrió, ya que perdieron la tranquilidad por el desplazamiento, perdieron su hábitat, sus costumbres, hasta su propia idiosincrasia, donde muchos ancianos, jóvenes y mujeres murieron de pena moral. Pero también es muy histórico que pasado ese conflicto, el campesino retoma nuevamente y sigue su vida como un reto que lo hace sentir útil y próspero. Pero si pensamos en lo positivo de todos estos hechos que surgieron en esta zona, podemos mirar que el sector campesino se organizó, y gracias a la organización, aunque el Estado ha perseguido a este tipo de organizaciones sociales, gracias a esto se ha podido visibilizar un poco más las luchas, y así le demuestran al Estado colombiano que el sector campesino es y será la población más importante de todos los pueblos. El contexto actual de la temática que hemos investigado para la zona de los Montes de María, pues el cambio no es que haya sido muy drástico, pues la población sigue en su lucha constante, aún sigue habiendo temor dentro de los moradores del sector rural. El sector campesino sigue luchando por el reconocimiento y el goce efectivo de sus derechos, la inclusión dentro de la participación política, la igualdad, poder volver a su tierra a vivir nuevamente en paz. En ese orden de ideas, el sector campesino ha sido el protagonista de la disputa por el reconocimiento y de su inalcanzable lucha por la libre tenencia de la tierra. Todas estas vivencias han fortalecido este movimiento, escalafonando de forma paulatina en los diferentes escenarios democráticos. Históricamente, este sector ha sido uno de los más marginados y duramente golpeados por la guerra de más de 50 años que ha vivido el país. Actualmente en este sector siguen habiendo asesinatos de líderes, el despojo de tierras, el reclutamiento de niños, la violación a las mujeres campesinas. De estos se enfrentan al Tratado de Libre Comercio, el cual impacta o ha impactado de forma sustancial a los campesinos, afectando el comercio interno de los productos del campo. Pero a pesar de esto, este sector sigue reinventándose cada día y buscan la participación activa porque han tenido miles de obstáculos impuestos por el gobierno nacional, al igual que no cuentan con vías óptimas para que los productos del campo puedan salir y puedan ser comercializados. De distribución, obviamente para la comercialización de los productos bien estandarizados, es decir, van al mercado pero no tienen, digamos, como que hay muchas exigencias o muchos requisitos en el tema de cómo va a ser esa distribución y la comercialización en los diferentes abastos o mercados
en las tiendas, entre otros espacios de comercialización. Exactamente, compañero. Es por eso que algunos campesinos han optado por el cultivo de cultivos ilícitos, ya que esto les representa muchísima más garantía que cultivar la tierra de forma legal. De todas estas luchas que han tenido este sector campesino y esa voz que le han hecho el llamado al gobierno nacional, se creó los PEDEC, que beneficiará a toda la zona rural a nivel nacional, y que esto va a ser esa matriz o esa guía para seguir fortaleciendo este sector que ha sido tan vulnerado y tan golpeado tanto por el Estado colombiano y como estos grupos al margen de la ley que se han creado o habían sido en su época, y revictimizando a este sector tan importante como es el sector campesino. Primero, debemos saber que este acuerdo se dio gracias al acuerdo de paz formulado en los años de presidencia o de gobierno del presidente Santos. Es por ello que podemos relacionar esta temática, el sector campesino, con el tema de cultura política, ya que se relaciona porque está conformado por organizaciones sociales, defensoras del territorio, y eso es un espacio de participación política y participación ciudadana, y también de derechos colectivos. Se relaciona de forma directa con la construcción de la democracia, ya que este sector colombiano son ciudadanos obviamente y que aportan a la democracia desde un punto de vista de derecho, ya que dentro de su labor ejercen el derecho al voto con la esperanza de que de hacer valer, o de que el Estado colombiano vea este sector como algo importante. De igual forma, el poder ellos protestar o poder hacer valer ese derecho que está consagrado en nuestra Constitución política de poder manifestarse de forma pacífica, en donde han podido visibilizar muchas de sus problemáticas. Es por ello que este sector aporta de forma sustancial a la construcción de la democracia, ya que es un sector que aporta o está de forma activa luchando por cada uno de sus derechos. En conclusión, el poder investigar a este sector, que es uno de los sectores más importantes, he podido aprender un poco más acerca de la historia, de su ardua lucha, y que es algo que representa mucho para mí, ya que mi municipio fue duramente golpeado por el conflicto armado, y es por ello que esta temática fue de gran provecho para mí, para mi crecimiento, uno como profesional, y para poder llevar un poco dentro de mí la historia de este sector y cómo ellos construyen democracia a través de cada una de sus acciones y de sus movimientos políticos y sociales. Claro que sí. En conclusión también, pues me di cuenta luego de esta investigación los miles de derechos que le han sido vulnerados a este sector, y su lucha constante por hacer valer esos mismos derechos, y por esa estigmatización que han tenido del Estado colombiano, y que son un sector que trabajan diariamente y arduamente, y que siempre han estado ahí fortaleciendo nuestra economía, aunque no tengan esas garantías de parte del Estado colombiano. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.